Hey, hola buenas, soy David y hoy os traigo algo diferente. Hace un tiempo que quería hacer reviews de tabletas gráficas. La tableta que voy a analizar es de la empresa UC Logic. Esta empresa tiene ya experiencia creando tabletas para otras compañías, pero ahora han creado su propia tableta. Así es como nace la primera tableta diseñada y fabricada íntegramente por ellos, la Artisul D13, y hoy la voy a analizar. Solo hace falta echar un vistazo a la tableta para darse cuenta de que fue creada con un claro rival en mente, la Cintiq 13HD de Wacom. Todo en su diseño nos recuerda a ella. En esta tabla comparativa entre ambas tabletas podéis ver que sus especificaciones técnicas son prácticamente idénticas, lo cual es un enorme mérito, y más si tenemos en cuenta que la Artisul D13 cuesta $200 menos. Otras tabletas intentan competir con las Cintiq con un precio menor, pero también con una calidad muy inferior. Creo que por primera vez puedo decir que este no es el caso y realmente los acabados y especificaciones técnicas son realmente buenos. Las tabletas low cost suelen fallar en algo tan sencillo como el embalaje, ya que no es raro ver que son enviadas en cajas de cartón marrón sin más. Una vez más, este no es el caso y la Artisul D13 viene con un elegante embalaje que nos deja claro desde un primer momento que estamos ante un producto muy cuidado. Lo primero que encontramos al levantar la tapa es la tableta. Tras la tableta nos encontramos con 3 paquetes negros. Dentro del paquete alargado tenemos un estuche donde viene el boli con el que dibujaremos. En el paquete pequeño viene un soporte para dejar colocado el boli en posición vertical. En el paquete más grande viene un pequeño manual de usuario y todos los cables. Cuenta con un monitor IPS de 13,3 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Además de un ángulo de visión de 178 grados, lo que hace que se vea bien desde distintos ángulos. Sin duda tiene una gran calidad de imagen, no encuentro nada que objetar en cuanto a la calidad visual, la precisión y el tiempo de respuesta que ofrece. Como en todas las tabletas monitor, hay una pequeña distancia entre el punto donde la punta del pen toca con el cristal de la pantalla y la pantalla en sí. Esto crea un efecto llamado parallax. No es muy grande y ahora mismo no sabría decir si la distancia es mayor o menor que una Cintiq, pero esta distancia es algo que os encontraréis en todas las tabletas monitor en mayor o menor medida y se compensa haciendo una calibración del pen desde el panel de control de la tableta. En las 4 esquinas de la pantalla la precisión falla. No hay problemas para hacer clic en cualquier icono que haya en esa zona. El problema viene si dibujamos ahí. Realmente este es un error que no tiene mayor importancia porque lo normal es dibujar en la zona central durante el 99% largo del tiempo y casi nunca nos vamos a ir a una esquina a dibujar. Si tenéis una tableta gráfica con bastante uso encima, podéis comprobar que la práctica totalidad de los arañazos se concentran en la zona central. Así que este problema de las esquinas no es un inconveniente realmente importante. Algo que os agradece mucho es que la pantalla lleva una capa protectora en la superficie que no solo sirve para proteger la pantalla al dibujar, sino que le da algo de textura y fricción para asemejarse más a la sensación de dibujar en papel y no tengas la sensación de desplazar el boli por un cristal como sí ocurre en otras tabletas monitor. En un lateral encontramos un botón para encender y apagar la pantalla y 2 botones para regular la luminosidad de la misma. Podemos usar la pantalla de varias maneras, como un segundo monitor donde dibujamos mientras tenemos otras cosas en el monitor principal, o podemos duplicarla y ver exactamente lo mismo en ambos monitores, y algo que me encanta de esta tableta y que es muy útil es que podemos dejar la imagen solo en el monitor principal y aún así, incluso con la pantalla de la tableta apagada, podemos seguir usándola como una tableta de mesa. El boli tiene un buen acabado y es ligero. Estéticamente no es el más bonito del mundo, la verdad, pero lo importante es que es cómodo, ligero y funciona a la perfección. Cuenta con 2 botones laterales configurables y la punta es extraíble y eso sí, no cuenta con borrador en la parte superior. Otro lastre que suelen tener las tabletas que intentan competir con las Cintiq es que sus bolis funcionan normalmente con algún tipo de batería, ya sean pilas, batería recargable o directamente con cable enchufado. En la Artisul D13, el boli es completamente inalámbrico y libre de baterías, lo cual se agradece mucho. Comparándolo con el típico boli de las tabletas Wacom, vemos que tiene más o menos el mismo tamaño. Hay que decir que da sensación de ser algo más frágil. Seguramente esta sensación sea debido a que el boli de la Artisul D13 pesa 10 gramos frente a los 17 gramos que pesa el boli de la Wacom, lo que al ser tan ligero le hace parecer algo más frágil. Cuenta, al igual que las Cintiq, con 2048 niveles de sensibilidad a la presión, y la respuesta es muy buena, permitiéndonos controlar el grosor de las líneas o su opacidad con solo aplicar más o menos fuerza. Las transiciones son suaves y no cuenta con problemas de lag.
Trae un soporte en el que podemos dejarlo en reposo verticalmente y también trae un estuche en el que podemos guardarlo y transportarlo, lo cual es un gran detalle. El estuche tiene en la parte inferior una superficie antideslizante de goma y bajo la tapa hay una superficie acolchada para proteger el boli y evitar que se mueva. Una vez más vemos que han querido crear un producto bien cuidado. En el interior encontramos 9 puntas de repuesto. El boli cuenta con un método curioso para extraer las puntas. Podemos sacarlas al método tradicional con unas pinzas o algo por el estilo, o podemos usar este pequeño agujero que hay dentro del estuche, donde solo tenemos que colocar el boli, tirar y ya habremos extraído la punta. Como punto negativo del estuche, solo se me ocurriría decir que la parte donde se dobla el plástico parece un poco endeble a la larga. La tableta cuenta con 6 botones normales y uno radial en los que podemos asignar distintas acciones. Las tabletas Wacom también tienen la opción de guardar unos ajustes preestablecidos para cada programa que se activan automáticamente según el programa en el que estés. En esta tableta no se puede hacer eso, de todas maneras podemos guardar distintos ajustes para cada programa y cargarlos cuando vayamos a usar uno u otro. Es más engorroso, pero apenas lleva unos segundos y algo es algo. No sé si tienen pensado incluir esta opción, pero sería un gran añadido. Por otro lado tenemos el botón radial. Este botón admite 6 modalidades distintas y las podéis configurar como queráis. Por ejemplo, yo solo tengo 2 modalidades puestas. La de zoom, que me permite controlar el zoom con la rueda, y otra modalidad en la que controlo el tamaño del pincel. Para cambiar entre una y otra modalidad solo tenéis que hacer clic en el centro del botón, y puedes tener hasta 6 modalidades distintas. Todos los cables necesarios vienen incluidos. Por un lado tenemos un cable HDMI que va conectado al PC. Por otro lado tenemos un cable USB al que a su vez se le conecta otro cable con 2 cabezales USB. El USB negro va conectado al PC y el USB rojo se conecta a un adaptador al que a su vez le habremos puesto el cabezal adecuado a tu país. En la caja vienen incluidos los cabezales para los distintos países. Complicado, un poco lío sí que es, pero tranquilos, porque si cuentas en tu ordenador con un USB 3.0 te puedes olvidar de todo esto último y simplemente tendrás que conectar el cable USB directamente al PC. Esto será suficiente para proporcionar la energía que la tableta necesita para funcionar, así que la conexión se queda en un HDMI y un USB. Otro gran detalle es esta pestaña que veis aquí. Es una simple pestaña de plástico, pero que se encaja en la tableta perfectamente y que sirve para darle mayor estabilidad al cable y que este no se desconecte ni se mueva aunque estemos moviendo y rotando la tableta. Antes de ponernos a usar la tableta debemos instalar los drivers. Es muy sencillo, solo tenéis que ir a artisul.com y en la pestaña Support descargar el driver. Una vez instalado ya tenemos la tableta funcionando. Podemos consultar un útil manual de usuario aquí, o desde aquí podemos acceder a un panel de control para configurar la tableta. El soporte oficial de la Artisul D13 es el llamado Stand 051. El problema, que no viene incluido con la tableta. Si aún así estáis interesados en él, su precio es de $50 si lo compráis por separado, pero podéis llevároslo por solo $25 si lo compráis al mismo tiempo que la tableta, y desde luego es un periférico que vais a agradecer tener. El soporte se ajusta perfectamente y te servirá para cualquier otra tableta de tamaño medio o pequeño. Se monta fácilmente y podemos trabajar en el ángulo que queramos. Mi valoración final sobre la tableta es muy positiva en general, con algunos matices. Proporciona una calidad de dibujo fantástica, sus especificaciones técnicas son realmente buenas y sus acabados están a la altura. Por otro lado, los drivers podrían tener más opciones. También creo que deberían trabajar más en evitar incompatibilidades y errores. La primera vez que instalé la tableta tuve problemas con la presión, así como algunos problemas al trabajar en modo de escritorio ampliado. No es algo que os vaya a imposibilitar trabajar. De hecho, ahora no tengo problemas y funciona correctamente. También es cierto que el tener algún tipo de incompatibilidad es algo que te puede pasar con cualquier tableta que compres, incluso con las Wacom. El precio está bien, pero un precio un pelín menor seguro que atraería más gente. Posiblemente con una diferencia tan ajustada, mucha gente decidirá gastarse $200 más en la Cintiq por ser un producto ya consolidado y no le den la oportunidad a la Artisul D13, que a lo mejor sí le darían si el precio fuese algo inferior. En definitiva, la Artisul D13 nos permite decir, ahora sí, que ya existe una alternativa real a las Cintiq de Wacom, al menos a la Cintiq de 13 pulgadas.
Que haya competencia nos beneficia a los consumidores, así que bienvenida sea la competencia. Si os compráis una o os lo estáis planteando y tenéis cualquier pregunta, aquí estoy para responder cualquier duda. Un saludo y hasta la próxima.